Buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por asistir a esta ponencia sobre el potencial de la categoría de alergia. Mi nombre es Blanca Aznar, soy Supermarketing Specialist de las marcas de respiratorio de Consumer Healthcare y en concreto de Flonase, lo que se traduce por la encargada de toda la experiencia del comprador en el punto de marca de las marcas de respiratorio y de Flonase. Tengo el gran placer de poder presentarles a dos ponentes de lujo. El primero, el doctor Carlos Blanco, alergólogo, médico alergólogo en el Hospital de la Princesa de Madrid, con una amplia experiencia en la alergia, que nos hablará de la patología de alergia y de sus diferentes tratamientos. Y en segundo lugar tendremos la ponencia de Jaume Guillén, farmacéutico con oficina de farmacia en Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona. Así que yo creo que sin más dilación vamos a empezar con la ponencia. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Blanca, por la amable presentación. Yo quería comenzar agradeciendo a GSK la invitación para estar con ustedes esta tarde. Yo he de decir que como médico especialista en enfermedades alérgicas no suelo frecuentar foros de farmacéuticos, con lo cual para mí es una experiencia nueva, interesante, un reto. Y sin más dilación, vamos a centrarnos en las enfermedades alérgicas. Cuando hablamos de enfermedades alérgicas, tenemos que decir en primer lugar que son enfermedades muy frecuentes. La frecuencia que se estima en la población general es de un 30%, aproximadamente 1 de cada 3 personas de todos nosotros estamos sufriendo algún tipo de enfermedad alérgica, y el problema no es este, sino que el problema va más allá, trasciende esta cifra, porque los estudios dicen que en los próximos 20 años la prevalencia de las enfermedades alérgicas va a subir hasta un 50%. Es decir, que más o menos la mitad de la población va a tener algún tipo de problema alérgico. ¿Por qué ese aumento dramático en la frecuencia de enfermedades alérgicas? Pues es multifactorial, hay distintos factores que lo pueden explicar, distintas teorías, entre ellas quizás la que está más en boga es la teoría de la higiene o hipótesis de la higiene, que probablemente muchos ya la hayan oído. Se resume en que con el descenso de las enfermedades infecciosas, el exceso de limpieza en nuestro entorno consigue que nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, que antes estaba centrado en defendernos contra grandes pandemias infecciosas, se equivoque y responda de forma inadecuada contra alergenos, contra sustancias que causan alergia, y de esta forma conseguimos que aumenten enormemente las enfermedades alérgicas. Lo típico, por poner un ejemplo fácilmente entendible, si estamos con un bebé y se cae el chupete al suelo, estamos acostumbrados a corriendo ir a esterilizar el chupete o limpiar el chupete. Eso no hay que hacerlo. Error. Desde el punto de vista del alergólogo, lo que hay que hacer es restregar un ratito el chupete por el suelo antes de volver a ponérselo al niño en la boca. Eso conseguiría que se redujeran este aumento dramático en la prevalencia de las enfermedades alérgicas. Hay otras hipótesis como el cambio climático, descenso en la biodiversidad, en la vida urbana con la contaminación, por ejemplo, por combustibles diésel, la vida en el interior de los domicilios con una temperatura, un ambiente perfectamente controlado que favorece el crecimiento de los ácaros, que son una de las principales causas de la alergia, el descenso en la parasitosis. Cada una juega un papel, ninguna de ellas es verdad del todo, ninguna explica todo el aumento, pero todas son en parte verdaderas. Si hablamos de enfermedades alérgicas como la anafilaxia o el asma bronquial, creo que es fácil de comprender que son enfermedades potencialmente graves, potencialmente pueden poner en peligro la vida del paciente. Sin embargo, cuando hablamos de otras enfermedades alérgicas, como por ejemplo la alergia de nariz, la rinitis, parece que pensamos que es una enfermedad banal, que no tiene importancia. De nuevo, error. Una rinitis puede afectar la calidad de vida del paciente tanto como una enfermedad aparentemente mucho más grave como una diabetes, por ejemplo. Y aquí están resumidos los datos. 85% de los pacientes se sienten cansados, 67% enfadados, un 60% tristes, cerca del 60% tienen problemas de insomnio, y luego tenemos ese gran capítulo de la pérdida de la productividad, no solo por el absentismo laboral por culpa de enfermedades alérgicas, sino por algo que está ahora mucho más de moda, que es el presentismo.
¿Qué es eso del presentismo? Es el que estoy en el puesto de trabajo, pero no estoy. ¿Por qué? Porque tengo sueño, me encuentro fatal, me gotea la nariz, estoy con los pañuelos, me duele la cabeza, no me concentro. Pacientes que cumplen su horario de trabajo, pero no rinden en absoluto lo que deberían rendir. ¿Cuáles son las causas de ese tipo de enfermedades alérgicas? Las podemos resumir, como ven en las diapositivas, aproximadamente el 50% son por los pólenes de las plantas. Cerca de un 40%, esas arañas microscópicas que duermen con nosotros en la cama sin nosotros darnos cuenta, que son los ácaros del polvo, y entre el 10 y 20% animales y hongos de la humedad. Tradicionalmente las alergias las clasificábamos en estacionales, cuando solo tienen síntomas en primavera, mayo y junio, causada sobre todo por los pólenes, y alergias perennes, aquellas que tienen síntomas todo el año, ácaros del polvo, hongos, animales, pero esta clasificación ya está superada, porque por una sencilla razón. Hay pólenes que florecen en invierno, como las arizónicas, los cipreses. Por tanto, los pacientes alérgicos a cipreses van a tener síntomas en diciembre, enero, febrero. Otros pólenes florecen en marzo, abril, y los pacientes tendrán síntomas en esa época, y gramíneas y olivo florecen en mayo y junio, con lo cual un alérgico a polen no va a tener síntomas solo en primavera, puede tener síntomas desde el invierno, estar 6 a 8 meses al año con síntomas. ¿Qué es, por tanto, una rinitis alérgica? Es la inflamación de la mucosa nasal causada por alergenos que respiramos. Como la mucosa nasal además está conectada tanto con la mucosa de los ojos como la de los senos paranasales, esas cavidades que hay a los lados de la nariz, el paciente con rinitis no solo va a tener síntomas nasales, sino que va a tener síntomas oculares y derivados de la inflamación de los senos paranasales. Vale, ¿cómo se desencadena la rinitis alérgica? Pues en principio hay una fase temprana de la reacción que ocurre a los pocos minutos de exponerse a la fuente alergénica, al polen, por ejemplo, que es la causa más frecuente aquí en Madrid. Y esa reacción es debida a que tenemos previamente formados anticuerpos de alergia, anticuerpos IgE o inmunoglobulina E, que está fijada en la superficie de las células efectoras de los mastocitos, en este caso, esperando a que llegue su alergeno. Entonces, cuando respiramos el polen, el alergeno se pega a la IgE en la superficie de las células efectoras de los mastocitos, y eso produce una liberación masiva de los mediadores que están preformados dentro de los gránulos de los mastocitos. Mediadores hay muchos, pero los 6 principales están ahí resumidos. La histamina es uno de ellos, también tenemos la triptasa, quimiocinas, linfocinas, leucotrienos, prostaglandinas. Todos ellos, ¿qué consiguen? Pues que a los pocos minutos de la exposición al alergeno tengamos una crisis intensa, brusca, de estornudos, de picor nasal, de aguilla en la nariz, goteo nasal, rinorrea acuosa, y de congestión, intensa congestión nasal, normalmente acompañada de picor, enrojecimiento ocular, picor en el velo del paladar, en la faringe, etcétera, etcétera. Hay además una fase tardía de la reacción. Esa fase tardía viene del reclutamiento de células inflamatorias, principalmente eosinófilos, que además van a liberar mediadores solubles del tipo de interleucinas, de interferón gamma, de TNF-alfa, y todo ello consigue que los síntomas iniciales a los pocos minutos se prolonguen a las 6, 12 horas, y si la exposición persiste, esos síntomas van a durar días, semanas, y esa inflamación eosinófila fundamentalmente se va a hacer crónica. Hemos de decir que los corticoides son capaces de inhibir esa fase tardía de la reacción, reclutamiento de células inflamatorias y secreción de mediadores solubles. Vale, llegado a este punto, ¿qué tratamientos disponemos en la farmacia para poder utilizar, para poder recomendar sin necesidad de prescripción por parte del médico? Tenemos los descongestionantes o vasoconstrictores nasales, que no son específicos de enfermedad alérgica. Tenemos los antihistamínicos y los corticoides tópicos nasales. Estos dos últimos sí que son específicos.
¿Qué ocurre con los vasoconstrictores o descongestionantes nasales? Pues desde el punto de vista de los médicos alergólogos, no nos gustan en absoluto. De hecho, los desaconsejamos para el tratamiento de enfermedades alérgicas nasales, de la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque solo deben ser utilizados durante unos pocos días. En esos pocos días sí que producen un alivio rápido de la congestión nasal. Eso es un mecanismo de acción. Pero cuando se utilizan más allá de 2-3 días, una semana, provocan un intenso efecto rebote, que es de por sí una rinitis muy severa, una rinitis iatrogénica. Los pacientes se hacen dependientes del vasoconstrictor nasal y no van a desaparecer esos síntomas hasta que dejan de usar el vasoconstrictor nasal, el descongestionante. Por lo tanto, nosotros como alergólogos siempre pedimos a los pacientes y a los farmacéuticos que no dispensen vasoconstrictores nasales cuando un paciente tiene una clínica sugestiva de una rinitis alérgica. Si tuviera un proceso infeccioso, 2-3 días que quiere dormir a gusto, se le puede dispensar. Pero si se trata de un proceso alérgico, no debe usar nunca un vasoconstrictor nasal más allá de una semana, porque justo produce el efecto contrario. ¿Qué pasa con los antihistamínicos? Los antihistamínicos son bloqueantes del receptor específico H1, por tanto, evitan el efecto de la histamina, que decíamos que es uno de los 6 mediadores fundamentales de la rinitis alérgica. Por tanto, alivia la mayor parte de los síntomas de la rinitis y de la conjuntivitis alérgica, pero no la congestión nasal. La congestión nasal no está mediada por los receptores histaminérgicos. Tenemos los antihistamínicos antiguos, los tradicionales de toda la vida, como el polaramine, por ejemplo, que tiene un efecto unas pocas horas, 6-8 horas, y además causan una intensa sedación, un sueño intenso. Y esos antihistamínicos antiguos, tradicionales, no los recomendamos para el tratamiento de la rinitis, sino los antihistamínicos de nueva generación, de segunda generación, cuyo efecto dura 24 horas y que, aunque también pueden causar sueño, no causan ese sueño tan intenso como el polaramine. Pero he de decir que hay una variabilidad individual importante. Hay pacientes que no notan apenas sueño y hay pacientes que, aún usando un antihistamínico de segunda generación, notan un sueño que interfiere con su vida normal. La histamina decíamos que es uno de los 6 mediadores principales de la rinitis alérgica, por tanto hay otros 5 mediadores que un antihistamínico no bloquea su efecto, y además la histamina tiene efectos importantes o funciones importantes no solo en el tema relacionado con la reacción alérgica, sino también, por ejemplo, en el ciclo vigilia-sueño. Eso es lo que explica por qué un antihistamínico, incluso de nueva generación, puede tener como efecto secundario el producir sedación, no tan intensa como los antiguos, pero también puede producir sedación. El tercer tratamiento que disponíamos para la rinitis alérgica son los corticoides nasales. Los corticoides nasales son muy importantes. En general, los corticoides, simplemente recordar que son unas hormonas que se encuentran de manera natural en nuestro organismo, que están implicadas en muchas funciones importantes, entre ellas la inflamación, como reguladores de inflamación, y los corticoides nasales se han diseñado para parecerse a esas sustancias, a esas hormonas naturales que disponemos nosotros. Los más comunes son la fluticasona, su variante de propionato y furoato, la mometasona, la beclometasona y la budesonida. Quizás el dato más importante de mi charla que me gustaría que se llevaran como mensaje es que no tiene nada que ver los efectos secundarios de los corticoides orales o parenterales cuando se utilizan de forma continuada, que todos los conocemos y que son la causa de la corticofobia. Sabemos que si tomamos corticoides en comprimidos o por vía parenteral durante tiempo, vamos a tener problemas con el azúcar, problemas con la tensión, problemas con el metabolismo calcio, con los huesos y un largo etcétera. Eso está arraigado en la conciencia popular, lo saben los farmacéuticos, lo sabe la población general, y de ahí la corticofobia. Nosotros tenemos que informar a diario en nuestras consultas los médicos y en las farmacias los farmacéuticos de que eso no tiene nada que ver, como digo, con la utilización de corticoides tópicos nasales por 2 razones. Primero, porque la dosis es muy inferior, es ínfima si se compara con los corticoides vía oral o sistémica. Segundo,
Porque el corticoide tópico nasal administrado en la mucosa nasal no pasa de ahí, no pasa a la circulación, no llega a los vasos y por tanto es imposible que cause esos efectos secundarios generales que causan los corticoides por vía oral o por vía sistémica. Por tanto, es labor nuestra luchar contra la corticofobia, distinguir que no tiene nada que ver un corticoide vía oral o parenteral con sus posibles efectos secundarios con un corticoide tópico nasal que no va a tener ninguno de esos posibles efectos secundarios. Resumiendo pros y contras de los tratamientos a los que nos hemos referido, los vasoconstrictores o descongestionantes nasales no hay que recomendarlos en la rinitis alérgica, dado el peligro de que causen rinitis iatrogénica. En cuanto a los antihistamínicos, sabemos que son cómodos, actúan rápido, alivian todos los síntomas, menos la congestión nasal, que puede ser muy intensa y muy molesta, y que además, como solo bloquean los receptores de la histamina, no los otros, además de no aliviar la congestión nasal, pueden dar efectos secundarios importantes como la sedación, como el sueño. Por tanto, eso puede interferir, por ejemplo, con la concentración en el trabajo diario o con la conducción, importante. Por último, los corticoides tópicos nasales. Para nosotros son el tratamiento de elección en cualquier rinitis que vaya más allá de una rinitis leve intermitente, es decir, cualquier rinitis que cause molestias o moderadas o severas, o que no sea una rinitis solo ocasional. Nuestro tratamiento de lesión va a ser un corticoide tópico nasal. Eso sí, dos advertencias. Primero, hay que enseñar al paciente cómo debe administrárselo. Y la tendencia actual es recomendar la administración a mano cambiada. ¿Eso qué quiere decir? Mano derecha, pulverizar, fosa nasal izquierda, y mano izquierda, pulverizar en fosa nasal derecha. ¿Qué conseguimos con eso? Muy fácil. Que el corticoide tópico nasal vaya a depositarse en los cornetes nasales, que es donde está la inflamación alérgica, y no en el tabique nasal, que ahí no va a actuar adecuadamente. Administrarlo a mano cambiada. Y segundo, informar al paciente de que necesita varios días de tratamiento para conseguir el efecto completo. Ese es nuestro otro caballo de batalla. Primer caballo de batalla, la corticofobia, luchar contra ella. Segundo caballo de batalla, hacen falta varios días de tratamiento para conseguir el efecto completo. Porque el corticoide no actúa como el antihistamínico o el vasoconstrictor en cuestión de minutos. Corticoide el primer día te alivia, el segundo más, el tercero más. Cuando llevas usándolo 4 o 5 días, una semana, la nariz estupendamente. Pero hasta ese momento no llega a ese efecto completo. Por tanto, ¿cómo lo recomendamos habitualmente? Ciclos de varios días de tratamiento, 10-15 días, jugando con la dosis, 2 inhalaciones en cada fosa nasal o una inhalación en cada fosa nasal, una sola vez al día, según cómo se encuentre el paciente, y a los 10-15 días, si ya está bien, descansar una temporada, en cuanto vuelva a estar molesto, volverlo a coger. Así que solemos recomendar ciclos de varios días o semanas de tratamiento. Incluso si el paciente tuviera que usarlo fijo todo el año, no habría ningún problema. A esas dosis pequeñas, recomendadas, no habría los efectos secundarios propios de los corticoides por otras vías. Único efecto secundario se le puede advertir al paciente: puede resecar la mucosa, ocasionar un poquito de sangrado nasal. Si eso fuera así, simplemente decirle que reduzca las dosis unos días o que descanse unos días y luego lo vuelva a coger. No da ningún otro tipo de problema. Alivia, decíamos, también la congestión. Importante que los antihistamínicos no lo hacen porque bloquea todos los mediadores de la reacción alérgica. Y ahora hablamos del Flonase, propionato de fluticasona, primer medicamento que podemos dispensar sin receta médica para el tratamiento de la rinitis alérgica, autorizado por encima de 18 años, dosis recomendada, 1 o 2 inhalaciones una vez al día, y que, como decíamos, bloquea todos los mediadores. Y tenemos un vídeo resumiendo un poco esta información. Cuando tenemos alergia, nuestro cuerpo reacciona a los alérgenos lanzando una reacción en cadena conocida como cascada inflamatoria. Esta cascada comienza con 6 sustancias inflamatorias principales: histamina, prostaglandinas, triptasas, quimiocinas, citocinas y leucotrienos, que causan los síntomas de la alergia. Como ves, la histamina no es la única sustancia inflamatoria. Hay al menos 5 sustancias inflamatorias principales más que pueden seguir afectándote. Flonase es un nuevo pulverizador nasal que proporciona un alivio completo de los principales síntomas de la alergia porque bloquea 6 sustancias inflamatorias principales. Por esta razón, Flonase es un tratamiento eficaz que con una aplicación al día proporciona alivio hasta 24 horas y no da sueño.
Pues muchas gracias, quedo a su disposición para resolver dudas al final de la charla de Jaume. Mientras tanto, doy paso a Blanca, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Para quien no ha podido estar desde el principio, es el doctor Carlos Blanco, médico alergólogo del Hospital La Princesa de aquí de Madrid. Y ahora doy paso a la ponencia sobre el potencial de la categoría de alergias en la farmacia, al farmacéutico Jaume Guillem, con oficina de farmacia propia en Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona. Muchísimas gracias por estar aquí y todo vuestro. Muy bien. Bueno, muchas gracias a GSK por la invitación, después de una clase magistral del alergólogo. Y muchas gracias a vosotros, porque con el ruidaco que hay afuera, ya sé que estáis haciendo un gran esfuerzo para escuchar. Voy a intentar gritar un poco para que se oiga mejor mi voz. Y cualquier cosa, pues oye, me vais parando y vamos comentando, ¿vale? Fijaros, aproximadamente 1 de 4 personas en el mundo sufre alergia. En España esto representa 8 millones de pacientes que padecen alergia al polen. Calcular, si tenemos en cuenta otras alergias, qué potencial de mercado hay. ¿Cuántos de los que estáis aquí que tenéis oficina de farmacia tenéis desarrollada una categoría para la alergia? Levantad la mano, que me gusta mucho esto de preguntar. ¿Cuántos tenéis desarrollada una categoría de alergia? 2, 3, yo 4. ¿Tú también? Ah, no, tú el micro. Vale, perdona. Fijaros, solo 4 en una categoría que, si analizamos la satisfacción de los pacientes, el 55% de los pacientes no está satisfecho con el tratamiento que está tomando. O sea, tenemos el 55% de los pacientes que no está satisfecho. ¿Creéis que tenemos oportunidad para hacer una recomendación proactiva desde el mostrador? Bueno, vamos a analizar cómo podemos trabajar esta categoría desde la oficina de farmacia. ¿Creéis que la alergia... Bueno, ya lo ha dicho el doctor, ya me ha destapado una pequeña confidencia, pero bueno. ¿Creéis que la alergia es estacional solo en primavera? Si miramos los datos de mercado, fijaros. El pico, por supuesto, es en primavera. El 46% de las ventas de la categoría alergia se producen en primavera. Pero el resto del año se produce el 54% de las ventas en una oficina de farmacia. Quiere decir que es una categoría que, si la desarrollamos en la farmacia, la podríamos tener de manera permanente y sería una categoría de alta rentabilidad, ¿vale? ¿Qué novedad trae el mercado ya hace un año GSK? Flonase. Yo llevo un año trabajando con este producto. Os puedo decir que las ventas han sido más de 100 unidades, pero no solo hemos recomendado Flonase, es todo lo que me llega a arrastrar del resto de la categoría. Si hablamos de categoría, un producto no puede liderar una categoría. Al final, la clave en la farmacia... Pasar, por favor. Os estábamos esperando, un poco de relleno, pero ahora sigo, ¿eh? Este producto puede ayudarnos a arrastrar el resto de productos que tenemos en la categoría. Fijaros que, como decía el doctor, Flonase, la ventaja que tiene respecto al antihistamínico es que actúa bloqueando los 6 mediadores inflamatorios que produce la alergia, sobre todo toda la inflamación y la congestión. ¿Qué beneficios aporta para el paciente? Actúa sobre los estornudos, picor de nariz, goteo nasal, congestión, lagrimeo de ojos. Realmente hicieron un estudio que al final el lagrimeo de ojos es una de las consultas más frecuentes. ¿Me va a quitar este picor, este lagrimeo de ojos que tengo? Pues el estudio que hizo GSK demuestra frente a un placebo que realmente sí que actúa sobre este problema tan frecuente en la alergia. Se hicieron otros estudios en asociación entre el corticoide con alguna terapia combinada con algún antihistamínico. Los resultados no fueron mejores que solo con el corticoide Flonase vía intranasal, ¿vale? Con lo cual, con esto, ¿qué demuestra? Que con un producto podemos atacar de una manera mucho más eficaz todo el problema de la alergia. Pero como decía el doctor, el problema es cuando desde el mostrador nos encontramos que vamos a recomendar un corticoide a un paciente. Normalmente, cuando recomendáis un corticoide, ¿qué os dice el paciente? Corticoide no, que me voy a engordar. Digo, no será el corticoide esto, ¿vale? O sea, la realidad es que hay que desmitificar el problema del corticoide. El doctor lo ha explicado muy bien. Una cosa es un corticoide vía oral y otra cosa es un corticoide vía intranasal. Si analizamos realmente, fijaros que en este caso Flonase solo pasa a nivel sistémico menos del 1%. Menos del 1%.
¿Qué nos permite? A mi equipo esto le ha dado seguridad a la hora de recomendar este producto a cualquier tipo de paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que difícilmente nos va a interaccionar con cualquier tipo de medicación que esté tomando este paciente. Tenemos una molécula con 20 años de experiencia y con más de 70 ensayos clínicos. Con eso demostramos seguridad y eficacia. Y mi equipo lo que quiere es tranquilidad a la hora de hacer una recomendación activa desde el mostrador. Va un poco lento, vamos a retraso. Sí, va. Si analizamos el valor diferencial de a potenciales de Flonase es que tenemos que ataca los síntomas tanto nasales como oculares, tenemos un producto que es eficaz, baja absorción sistémica, creo que esto es importante porque os dará la seguridad a poderlo recomendar a cualquier tipo de paciente, no da somnolencia, unos primeros, bueno, luego os explicaré cómo lo hacemos en mi farmacia a la hora de recomendarlo, pero el hecho de que no da somnolencia es una de las principales quejas de los pacientes en los tratamientos que están tomando con antihistamínicos. 24 horas de acción y luego económico para el paciente. Los que conocéis Flonase, ¿creéis que es un producto económico para el paciente? Sí. El coste unitario por dosis es de 47 céntimos. Cualquier producto demostrador que pudiésemos dar para alergia en comprimidos es 3 veces mayor a este coste para el paciente, el coste medio diario. Se van a 1,47 o 1,60 céntimos. Pero luego tenemos la alta rentabilidad para la farmacia. Con Flonase nosotros, a ver, soy farmacéutico, quiero el mejor producto, máxima calidad para mis pacientes, pero también tengo un negocio y tengo que mirar mi rentabilidad. Un producto que deja 7 euros de rentabilidad neta por unidad vendida, creo que es un producto de alta rentabilidad para nuestra farmacia. Pero ya no solo por la propia rentabilidad del producto, sino por todas las posibles ventas por consejo que podemos asociar a Flonase. Vamos a mirar cómo podemos cubrir toda esta categoría y qué deberíamos tener en la categoría de alergia. Pasar, por favor. Fijaros, nosotros, tal como tenemos construida la categoría de alergia en la farmacia, tenemos, por supuesto, los sprays nasales Flonase, las aguas de mar, los hidratantes oculares, toallitas oculares, fundas y sprays antiácaros. ¿Os suena raro esta última o no? Fijaros que él ha dicho que el principal marrón que tenemos con las alergias son los ácaros. Desde la farmacia también podemos dar algún tipo de respuesta. Y también tenemos los tratamientos vía oral que podamos también los tenemos incluidos en esa categoría. ¿Cómo trabajamos? Flonase me sirve de palanca de recomendación de los demás productos. Cuando viene un paciente con un problema de alergia, nosotros la primera recomendación que hacemos es de Flonase, pero previamente le preguntamos cómo se hace la higiene nasal. Para mí es muy importante que antes de aplicar el tratamiento y hagamos una buena higiene nasal con un agua de mar que me permite limpiar y liberar de alergenos esta nariz, hidratar, así compenso el posible efecto que pueda tener de resecar, de deshidratar esta nariz, mantengo el grado de humedad de esta nariz y una vez tengo hecha la higiene nasal, puedo aplicar el tratamiento donde voy a garantizar la máxima absorción. Lo que he aprendido hoy también es cómo aplicar, esto no lo sabía, Ya tengo otro punto que tengo que incluir en el protocolo de la alergia en mi farmacia. Por supuesto, preguntamos al paciente los ojos, si realmente tiene un problema en el ojo, de irritación en el ojo, vamos a recomendarle una lágrima artificial para que alivie también este síntoma. Nosotros hacemos la recomendación, pero previo a la lágrima artificial, ¿qué deberíamos hacer? ¿Hola? ¿El qué? Limpiar. El mismo argumento que hemos utilizado para la spray, para la fosa nasal, lógicamente nosotros hacemos un giro muy rápido, en mi farmacia nos giramos muy rápido, cogemos unas toallitas higiénicas para explicarle cómo hacer una buena higiene ocular con el mismo argumento. ¿La clave cuál es? Liberar de alergenos estos ojos previo a la aplicación de esta lágrima artificial, ¿vale? Si el paciente lo que ya sabe es que tiene una alergia a los ácaros, luego tenemos los productos específicos para intentar resolver este problema en su casa, sea ya con fundas antiácaros para el colchón, para el cojín y sprays que hay para las cortinas.
Si tiene alergia de ácaros, lo correcto sería no tener ni alfombras ni cortinas, pero bueno, hay gente que ante muerte que es sencilla, ¿no? Entonces, para poder seguir teniendo las cortinas y las alfombras, recomendamos estos sprays antiácaros. Al final, os he puesto esto que una imagen vale más que 1000 palabras, porque el hecho de trabajar con mi equipo, si os fijáis en el envase, fijaos que da respuesta a todas las preguntas que hacemos en nuestro protocolo. Cuando sacamos el spray, nosotros preguntamos, ¿tiene goteo nasal? ¿Y tiene estornudos? ¿Y tiene picor y lagrimeo de ojos? Lo que estoy haciendo es leyendo el propio envase, que nos facilita a mí y a mi equipo la recomendación del producto. Para explicaros casos, mirad, ayer vino una señora mayor, ¿vale? Una señora debe tener 75, 78, bueno, tampoco era muy mayor, ¿no? De segunda generación, ¿vale? Que venía con un problema de alergia. Ella venía a buscar su medicación, pero tenía la cara súper congestionada. Le pregunté, dice, no, que tengo una alergia y no me la saco para nada. Recomendó Flonase. Bueno, primero la señora decía, hombre, en spray. Digo, hombre, sí. Claro, con el tratamiento que tomaba pastillas para dormir, un antihistamínico no hubiese sido la mejor elección. Recomendando Flonase, que le dije no iba a interaccionar en nada de su medicación, conseguí explicarle qué debía hacer, se llevó el agua de mar y se llevó el Flonase y la señora encantada. El otro día vino un chico con una prescripción de un antihistamínico y ya venía con una prescripción del médico y le pregunté, ¿y la has tomado antes? Y dice, sí, siempre sufro alergia. ¿Y qué tal te va con el antihistamínico? Dice, muy bien, pero es que me deja atontado todo el día. Es lo que me ha gustado, lo de la presencia, ¿no? ¿Era presencia en el trabajo? Presentismo. Yo creo que tengo alguno en mi equipo con presentismo. Efectivamente, o sea, el principal efecto secundario es la somnolencia y este es muy desagradable. Le ofrecí Flonase, no se llevó el antihistamínico, no estaba muy cómodo con ponerse un spray para la nariz, pero le aseguré que no le iba a dar ningún tipo de somnolencia. Sí que nosotros, cuando recomendamos Flonase, como el pico máximo de acción se produce entre 48 y 72 horas, lo que hacemos es, estos 3 primeros días recomendamos un spray en cada fosa nasal por la mañana y repetimos dosis por la noche, los 3 primeros días. Y luego ya hacemos una pauta de una dosis diaria, por la mañana, porque así se lavan la cara, se hacen la higiene nasal, el Flonase y a trabajar. Así que, no sé si tenéis alguna pregunta, pero hasta aquí mi pequeña charla intensa de cómo gestionar categoría de alergia en la farmacia. Muchísimas gracias, Jaume. No sé si alguien tiene alguna duda tanto para el doctor Carlos Ram como para Jaume Guillén sobre la patología de la alergia, los diferentes tratamientos, la categoría de alergias y su potencial en la farmacia, sobre Flonase. No sé si hay alguna duda. ¿Alguien se anima? ¿No? Vale, pues muchísimas... ¿Alguien va a montar la categoría de alergia ahora? ¿Ha quedado un poquito más claro o no? ¿Sí? Os aseguro que el feedback es buenísimo, porque la clave está, si el paciente vuelve con el envase, dame otro que me ha ido genial, es la mejor prueba que vais a tener, que vais a acertar con un producto que aporta valor y bienestar a nuestros pacientes. Puedo hacer 2 observaciones. Primero, las enfermedades alérgicas se caracterizan porque son completamente distintas según la zona geográfica que consideras, con lo cual a los que viven por Madrid o en la meseta castellana o trabajan por aquí les sonará raro lo de los ácaros del polvo, sprays antiácaros, funda antiácaros. ¿Por qué? Porque los ácaros para vivir necesitan alta humedad relativa en el ambiente. Aquí eso no hay, como eso no hay, los ácaros no suelen ser un problema en Madrid. Sin embargo, en zonas de costa o en islas, los ácaros son el problema fundamental y no es tan importante los pólenes de gramíneas, de olivo, de arizónicas, de cupresáceas, etcétera. Entonces, curiosamente, al contrario que otras enfermedades, dependiendo de la zona donde nos movamos o donde trabajemos, tendremos que potenciar los tratamientos o las medidas antiácaros o tendremos que potenciar otro tipo de medidas. Luego, una segunda observación, el tema de cuándo ponerse el Flonase o el corticoide tópico nasal. En ficha técnica recomienda por la mañana, por una sencilla razón. El ritmo circadiano de producción de corticoides endógenos hace que sean sobre todo por la mañana. Entonces tratamos de seguir ese ritmo natural de producción de corticoides endógenos. Pero, hemos dicho que el Flonase prácticamente no se absorbe. Con lo cual tampoco a lo mejor tiene mucho sentido el decir siempre pónselo por la mañana
Y hay otro pero. Si yo tengo una rinitis más o menos intensa, me pongo el corticoide tópico nasal y a los 5 minutos me está goteando la nariz y me estoy sonando, ¿cuánto tiempo ha tenido ese corticoide para actuar? Buena pregunta, ¿no? Entonces, yo, a título particular, los pacientes les recomiendo que antes de acostarse se hagan su lavadito nasal con agua de mar, acto seguido se suenen, se limpien la nariz y acto seguido se pongan su Flonase y ya se duerman. Ese Flonase queda toda la noche actuando. Ese Flonase no interfiere con el ritmo circadiano, porque esa dosis tan baja no tiene nada que ver con el ritmo circadiano. Y así suele ser mucho más efectivo que recomendado por la mañana. Una pequeña observación, nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Si no, nadie tiene ninguna duda, muchísimas gracias por venir y esperemos que haberos ayudado a mejorar el potencial y a ver de verdad el potencial de la categoría de la categoría de alergias en la farmacia más allá de la estación de la época pico de alergia. Muchísimas gracias.